ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. En la falsificación de la realidad, hoy es feriado porque, según dicen, se anticipa en 2 días, porque se les ocurre, el día de la vuelta de obligado y de la soberanía nacional. Es decir, podrán decir que es feriado porque se les ocurre para hacer un hecho turístico, para que 1.200.000 personas se muevan en el país y puedan disfrutar de un descanso y gastar para el turismo, pero no pueden decir que es un feriado vinculado al Día de la Soberanía, porque no se puede cambiar la fecha de los episodios históricos. En esta falsedad de la historia, que después trasciende porque nadie explica nada, y entonces en los que están aprendiendo recién y dan sus primeros pasos en la información, no saben nunca nada porque le han cambiado hasta la fecha de la muerte de Belgrano, porque así se les ocurre a los que dicen que hay que fomentar el turismo. Ahora bien, cuando se habla de fomentar el turismo y se corre para un viernes o para un lunes para hacer un fin de semana largo, ¿se piensa en cuánta inactividad industrial, económica y demás se produce al resto de la sociedad o no? ¿Se ha hecho alguna vez el cálculo si el negocio turístico justifica el parate del resto? Más allá de estas circunstancias, el 10 de diciembre va a haber un acto en la Plaza de Mayo convocado por la CGT, por el Partido Justicialista y por todos los integrantes del Frente, para que Alberto Fernández, después de la jura, hable desde los balcones de la Casa de Gobierno al pueblo reunido allí. Y esta decisión se ha tomado porque Mauricio Macri quiere una despedida el 7. Macri está convocando para el sábado 7 a una despedida envalentonado por ese 40%, olvidándose de que dijo que quería ser juzgado cuando se fuera de su gobierno por el índice de pobreza y por la inflación y por todas las cosas que no solamente no bajaron, sino que aumentaron en forma alarmante. Pero él insiste en tener un acto de despedida como para marcar el paso hacia el futuro y ser un referente de la conducción de la oposición. Está por verse esto de la oposición, tiene problemas internos en el PRO, tiene problemas externos con el radicalismo, así que esto está por verse. Lo cierto es que le contestan del otro lado con un acto para el 10 de diciembre en la misma Plaza de Mayo, donde el 7 despiden a Macri y el 10 reciben a Fernández. Estamos en condiciones de decirles qué cosas van a pasar en el gabinete de Fernández. La economía va a estar dividida en 2. El hecho de Hacienda y Finanzas y el hecho de la productividad o de la producción por el otro lado. Dentro de este paquete y dentro de esta división y fragmentación de cómo se divide el área económica, hay un aspecto que va a ser enviado a las sesiones extraordinarias del Congreso, que ya dijo el presidente electo que va a llamar, donde, entre otras cosas, se va a proponer un proyecto de ley para la explotación intensa de vaca muerta que favorezca a las empresas extranjeras que vengan a hacer la inversión en varias cosas. Por ejemplo, una excepción fiscal muy grande, que además puedan repatriar sus ganancias al exterior, que no tengan ninguna dificultad si hay un cambio de moneda o de cotización, es decir, que a ellos se les garantice el acuerdo, y una serie de ventajas que están en el borrador. Pero estas empresas extranjeras primero deberán garantizar que el gas llegue a todos los argentinos y deberán también, antes de exportar, hacer inversiones de cateo, que son las más caras, o sea, la de explotación. Mientras hagan este trabajo, van a poder exportar lo diferente y van a poder, por supuesto, lucrar con la diferencia del petróleo extraído de la ruptura de la roca, que es un petróleo no convencional y muy costoso para sacar. La reserva de vaca muerta es de una tremenda proyección y apuesta Fernández a con esto empezar a resolver gran parte de la economía. Ese proyecto de ley va a ser enviado con amplias ventajas para el que venga a sacarlo al Congreso de la Nación. Bien, pero ¿qué va a pasar? Como en la reforma del 94 se le permite a las provincias ser propietarias de estas cosas, también tendrá que tener la aprobación de los parlamentos provinciales según el lugar que toque de la explotación, si es Neuquén, si es Río Negro,
cualquiera de las cuencas que, pues Santa Cruz, la que fuera, que se quiera explotar en el sentido, más allá de Vaca Muerta, del petróleo. Y entonces, como la idea es liberarlo de todo pago y tributo impositivo, hay que ver las provincias, que sobre todo tienen grandes regalías son eso y sostienen casi los gobiernos con las regalías que reciben, hay que ver cómo se resuelve eso. Por otro lado, ya se ha tomado la determinación de que 3 sectores van a tener que hacerse cargo de un aporte importante. Decíamos, aunque algunos no quieran que se lo contemos, decíamos el proyecto de Fernández con relación a este tiempo y a este momento tan significativo acerca de las ventajas que se darían y a quienes le harían poner retenciones. Es decir, estamos hablando de las retenciones al sector financiero, al sector petrolero y al campo. Ya se ha decidido que esos 3 sectores van a tener que retenciones, van a tener que ver después la escala que se ponga, y por el otro lado, están contando ya absolutamente con este proyecto en borrador de ley que van a mandar al Parlamento, como le decía, para facilitar la explotación de Vaca Muerta. Hasta ahí, todo esto en borrador para el 10 de diciembre en adelante. Pero aquí que la Argentina no puede descuidar lo que ha pasado en Bolivia con el litio, que es entre Bolivia, Argentina, Chile y Australia, los únicos 4 países del mundo que están en condiciones de proveer de litio al mundo total, que va a requerir en los próximos 10 años del desarrollo de las baterías de litio prácticamente para ir reemplazando al petróleo convencional. Miren, fíjense lo que está pasando en Europa. Europa ha tomado una determinación que en 10 años todos los autos van a ser eléctricos, es decir, van a ser a batería. Y por lo tanto, había un compromiso de una empresa alemana que ya había firmado con Bolivia para la explotación del litio y donde en un momento determinado protestaron en Potosí, movilizados porque solamente recibían los pueblos nativos un 3% por decisión de Morales. Entonces Morales terminó con este contrato y en el medio de la crisis se cae el compromiso de Bolivia con Alemania. ¿Y qué significó esto? Significó que los alemanes salieran públicamente a decir que estaba la mano de las petroleras norteamericanas en el golpe de Estado de Bolivia y que además esto era una lucha entre el combustible del futuro, el litio, y el petróleo, que tiene en un lado la cabecera de los rusos, que maneja un sector de la producción petrolera, y el otro en la norteamericana. Y que las empresas de petróleo mundial no quieren de ninguna forma que el litio, salvo que ellos lo puedan manejar, tenga otro desarrollo y mucho menos que lo tenga vía Europa. Nosotros tenemos en Salta y en Jujuy grandes reservas en las salinas nuestras de este combustible, que es el combustible espacial, que es el combustible del futuro, y que es parte de las entramados que ocurrieron en el golpe de Estado de Bolivia. Por eso, cuando estamos hablando de una explotación petrolera a romper la roca, como es el Shell, es decir, como es meterse en la perforación de Vaca Muerta, que hay que perforar la roca, que no es convencional y que es muy costoso, no tenemos que descuidar el tema del litio, no sea cosa que en un momento determinado los imaginarios inversionistas nos planten porque digan, bueno, vamos a trabajar sobre el litio porque el petróleo ya no deja de ser el negocio que pensábamos y mucho menos perforando la roca. Digo esto por las dudas, porque la Argentina, que ya ha tomado una determinación de ponerle al sector minero una arancel, ustedes saben que lo primero que hizo Macri cuando se sentó y nadie entendía nada fue liberar de retenciones a la minería, ustedes se acordarán. Bueno, lo primero que va a hacer Fernández es ponerle retenciones a la minería. Ahora bien, la explotación minera va a tener que estar encuadrada dentro de una previsión absoluta y total, que es esa previsión que establece, entre otras cosas, que cada uno de nosotros debe cuidar el medio ambiente y debe tener cuidado qué clase de explotación minera se hace y cómo se hace y con qué consecuencias. La explotación del oro, la explotación de algunos minerales que se hace después en su lavado con distintos procedimientos que envenena y termina envenenando el agua con cianuro, porque se usa el cianuro para limpiar el metal, ha hecho que varias comunidades hayan resistido, denunciados lo que hoy está pasando en Catamarca, en La Rioja y en distintos lugares de nuestro país donde hay explotación minera. Es decir, la Argentina va a entrar en una etapa
de búsqueda, de explotación minera y de combustibles, en un momento donde nuestra propia economía nos llama a que explotemos estos recursos, pero habrá que poner las condiciones. Por lo menos en el borrador se dice que todas las franquicias que le van a dar a las empresas extranjeras que vengan a invertir en Vaca Muerta tendrán, eso sí, primero que cumplir dos pasos. Resolver el suministro de combustible para la Argentina, el primer paso, y el segundo, garantizar que hacen inversiones de investigación para seguir descubriendo yacimientos. Estamos en el medio de una novedad que es lo que va a ocurrir con un gobierno que todos pensaban o creían proteccionista y que el propio Fernández, cuando almorzó con los embajadores europeos, impresionó al decirles o contarle alguna de estas cosas en borrador acerca del hecho de tener un desarrollo armónico y trabajar con todo el mundo. Nosotros alertamos que Rusia, China, Inglaterra y por supuesto Estados Unidos tienen una mirada concreta sobre el continente americano, sobre las riquezas naturales, y por eso Bolivia, con un gran signo de interrogación, porque tiene gran parte de las reservas de litio, que es el combustible del futuro, lo que está pasando en Chile, que es otra de las reservas, lo que tenemos nosotros en Salta y Jujuy, y el resto que lo tiene Australia. No se puede salir de estos 4 países para proveer el combustible del futuro. Si sabemos manejarlos, si hacemos bien las cosas, y si lo hacemos orgánicamente y además en forma simultánea, es decir, no solamente la perforación de la roca, no solamente el petróleo convencional, no solamente el petróleo offshore en el mar, no solamente eso, sino también el desarrollo como corresponde del litio hecho por nosotros y proveer y vender baterías y no entregar el litio, estaríamos dando un gran paso hacia el tiempo que viene. Europa tomó ya la decisión. Todos los autos en los próximos 10 años tienen que estar funcionando a batería porque ellos no producen combustible para autoabastecerse. El litio viene a reemplazar al petróleo. Por eso, en Bolivia hay un golpe financiado por las petroleras norteamericanas.